les doy entonces una cordial bienvenida a esta actividad que forma parte de una línea de acción por parte de la dirigencia de la Asociación Gremial ANAI. Hemos colaborado constantemente en todos los procesos de cambio que ha estado demandando la ciudadanía, desde antes incluso del estallido social. Tenemos como objetivo dar a conocer nuestras propuestas e incidir también en los constituyentes, aportando desde nuestro conocimiento en los temas tributarios. Mi nombre es María Teresa Ríos, soy secretaria de la dirigencia de la 10ª Dirección Regional de Puerto Montt y funcionaria de este servicio. El día de hoy nos acompaña Daniel Estingo, abogado y personalidad de radio y televisión, elegido miembro de la Convención Constitucional en representación del Distrito 8, siendo la primera mayoría a nivel nacional. Quisiera darte la palabra, Daniel, para que nos puedas saludar y dar alguna opinión inicial. Sí, no, agradecer a los funcionarios de puestos internos representados por ti en esta asociación de funcionarios, esta asociación gremial, de esta invitación. Siempre es bueno conversar con la mayor cantidad de sectores posible, entonces yo tengo cierta cercanía física con impuestos internos en Santiago, pues yo trabajo en Valentín Letelier, imagínate la parte de atrás de Ateatino, así que siempre veo ahí cómo salen y entran. Y además tuve un socio que trabajó en impuestos internos, Leonardo Santander, trabajó también Paulina Anguita, varias gente amigo mío ha trabajado en impuestos internos, y creo que cumplen además una gran función. Creo que Chile les debe mucho porque los dineros que entran a este país para hacer carreteras, para construir, para preocuparse de todos los beneficios sociales, entran a partir de la labor que hacen en impuestos internos. Así que creo que tienen una gran labor y creo que hay que pasarle un poquito más de plata para fiscalizadores, pero eso podemos conversar. Ya, para comenzar entonces nos gustaría que pudieras entregarnos cuál es tu evaluación del proceso constituyente, partiendo, ¿cierto?, desde el estallido social que vivimos todos en octubre del año 2019 y transitando también por el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que se firmó el 15 de noviembre del 2019. Obviamente el acuerdo con la nueva constitución del 15 de noviembre no habría sido posible sin el despertar social, eso está claro. O sea, cuando los chiquillos y chiquillas se empezaron a saltar los torniquetes y a gritar, digamos, evadir es otra forma de protestar, me parece que eso da el paso para que todos los que estábamos medio dormidos, ¿no?, en la sociedad chilena empezáramos a despertar y decir, ¿sabéis que estos cabros tienen razón? Estas cabras tienen razón. Aquí hay demasiada injusticia, acá hay demasiada desigualdad, hay demasiado abuso y hay que seguirlo. Y gracias a Dios, gracias a ellos y gracias a que el pueblo chileno dijo ya, no más, se produjo la presión social que hizo que Piñera y el Congreso reaccionaran y se hiciera el acuerdo del 15 de noviembre, que en mi opinión, y te lo adelanto desde ya, creo que es un muy buen acuerdo en términos de que nos llamó a un proceso constituyente. Quizás podría haberse logrado más, quizás podría haber caído Piñera, etcétera, pero para mí, por lo menos, no era tan importante que cayera Piñera como que tuviéramos un proceso constituyente en que dejamos atrás la constitución de Pinochet. Entonces, bajo ese punto de vista, puede haber muchas críticas a lo que pasó el 15 de noviembre, que hablan de cocina, etcétera, pero yo siento que sin ese proceso no habría sido posible que avanzáramos a lo que hoy día tenemos, que vamos a hacer una nueva constitución todos los chilenos y chilenas. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces. Queremos conocer qué piensas tú que son los desafíos que trae este proceso, considerando que en términos teóricos, considerando que la derecha no alcanzó a obtener el ¿Cuáles son tus expectativas y oportunidades personales y cómo crees que va a quedar Chile una vez que termine este proceso? A ver, lo que pasa es que aquí hay cosas como que son, que tú preguntas que son, apuntan a distintas partes, digamos. Una, yo tengo mucha confianza en el proceso constituyente, yo creo que es muy bueno que la derecha no haya logrado ese tercio bloqueador, ¿cierto? Porque con ese tercio lograban bloquear, acuérdense que para que se apruebe el articulado de la Constitución, solo el articulado, se requiere los 2 tercios, y eso, si la derecha no tiene un tercio para bloquear, estamos bien encaminados. Yo creo que la derecha va a entender al final del día que era bueno que no lo lograra porque se pueden conversar todos los temas, y eso es muy bueno, que se puedan conversar todos los temas, sin espada de Damocles arriba de uno, digamos, pensando que no, en esto no puedo entrar, en esto no puedo entrar. Entonces yo creo que es bueno que pongamos sobre la mesa todos los temas que haya que conversar, y sobre todo pensando que los que fuimos elegidos el 15 y 16 de mayo,
estamos representando a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. O sea, yo creo que hay muy pocas elecciones en Chile, si no la única, en que en elecciones de representantes ha habido sobre el 75% de un solo sector. O sea, si hablamos de independientes no neutrales, independientes, no, los independientes de la lista del pueblo, Apruebo Dignidad, Apruebo, y otras listas independientes, bueno, hacemos más de un 75% y la derecha queda reducida incluso a menos de un 25%. Entonces, eso quiere decir que la ciudadanía quiere cambios. Y eso es lo que tenemos que plasmar en la nueva Constitución, votando la Constitución de Pinochet. Ahora, tú preguntaste también mis intereses personales. Yo no tengo muchos intereses personales aquí. Creo que esto es un colectivo. Yo en la política creo en los colectivos, no creo en las iniciativas personales o en esas propuestas personales. Yo creo que los colectivos y los grupos son los que al final ayudan a que el país crezca. No creo en esas iniciativas privadas, particulares, que dicen una persona. Pueden guiarnos, obviamente, pero siempre atrás hay un colectivo que te ayuda. Entonces yo creo que en eso estoy muy esperanzado, y de hecho no me habría metido en este cuento porque no lo necesito, así que en términos particulares no me reporta ni siquiera lucas, digamos, porque yo trabajo en mi oficina, entonces ahí también me hago mis lucas, por lo tanto era una por otra, entonces, pero muy contento de participar en esto. Y para terminar esa consulta tan extensa, ¿cómo crees que va a terminar Chile? No, yo creo que va a ser muy bueno. Yo estoy convencido que primero, mira, yo siempre digo una frase que repito como loro. Tan bueno como la nueva Constitución es haber votado a la basura esta Constitución. Esta Constitución de Pinochet, de Jaime Guzmán, de la derecha en general, de la UDI, porque Jaime Guzmán era gremialista y después se convirtió en la UDI, él la formó, se vote a la basura, es tan bueno como la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque esta Constitución nos impedía avanzar, ¿no? Tenía ciertos quórum elevadísimos en materias muy sensibles como, por ejemplo, los cambios constitucionales de materia de educación, de salud, del agua, etcétera, que nos impedía avanzar. Por lo tanto, hoy día ya podemos decir con cierta seguridad y, bueno, felices, que ya esa Constitución no está más. Por lo tanto, lo que viene es una nueva Constitución, a partir de votar esta, que va a tener los derechos sociales garantizados por el Estado, un Estado social de derecho y no un Estado subsidiario, y después cambio de leyes, ¿cierto? Porque las leyes tienen que adaptarse a esta nueva Constitución, y con eso vamos a dar un salto al desarrollo. Yo estoy confiado en que Chile va a tomar una posición más desarrollada cuando haya más igualdad. Los países con mayor igualdad son países más desarrollados. Una cuestión que es cosa de mirar para afuera. Miremos, vamos a España, vamos a Francia, vamos a Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza, y todo. Son países más desarrollados. ¿Y por qué? Porque tienen más igualdad. Entonces yo creo que este cambio va para allá. Ya, para continuar entonces, vamos a seguir con otra consulta. Quiero contarte que nosotros como asociación firmamos una alianza con Constituyo. Es una iniciativa que busca promover el aprendizaje, la participación y la incidencia ciudadana en todas las etapas del proceso constituyente. Y en este contexto, ¿cómo ves tú la participación de las organizaciones ciudadanas como la nuestra? Esta pega la vamos a hacer los 155 y nada más. No, mentira. Esto se construye entre todos. Esto se construye con todos los chilenos y chilenas. Por dos motivos. ¿Eh? Uno, porque yo creo que esto tiene que ser participativo. No tiene ni un sentido que hagamos una cuestión que decimos que entre todos y nos encerremos ahí como un cónclave papal, sacando humo negro mientras no tengamos la Constitución y sacando humo blanco cuando la tengamos. Y la gente dice, bueno, yo nunca la vi, no me siento parte. Entonces yo creo que hay que hacer mucho con la gente. Y por eso, por ejemplo, antes de tener esta entrevista, hablé hace un rato con la diputada Mix, ¿no? Del Distrito 8, donde yo también se le eligió. Me dijo, mira, oye, tenemos nuestra propuesta de que salgamos a terreno a conversar con la gente, a escuchar a la gente. Y dije, pero por supuesto, ella tiene desarrollado en el Distrito 8, por ejemplo, redes en terrenos, todo ese trabajo que hacen los parlamentarios. Y me lo ofreció como parte de que los dos son un frente amplista, etcétera. Y dije, pero perfecto, porque hay que ir a los territorios a decirle ¿qué es lo que ustedes esperan? Estamos haciendo esto. O sea, comunicar y que nos comuniquen ellos qué quieren. Además, hay formas, por ejemplo, una plataforma en internet que la gente se reúna y suba, ¿cierto? Sus ideas a esta plataforma y nosotros tengamos que verla. Pero tiene que estar una televisión, ya sea por streaming o por televisión abierta,
siempre viendo lo que hacen las comisiones, siempre viendo lo que hace el plenario. O sea, tiene que haber, incluso algunos hablan de semana distrital, yo no le pongo tanto, porque como los parlamentarios, pero sí oportunidades para ir a terreno a mostrar lo que estamos haciendo, recibir a aquellos, como por ejemplo su asociación gremial, que quiera referirse a algún tema, por ejemplo, también recibirlos, escucharlos. Yo creo que tiene que ser muy abierta. Y la segunda razón, me dijeron dos razones, la segunda es que si la gente no la siente como propia, ¿por qué la va a aprobar en el plebiscito de salida? Lógico, entonces uno dice, bueno, la gente la sintió como suya, fue viendo cómo avanzaba, mira, aprobaron esto, ya está cerrado, mira, están aprobando esto otro, están conversando esto otro, mira, nos escucharon para esto. Al final van a decir, esa constitución que en ese borrador que le entreguemos al presidente o presidenta el próximo año en julio, va a decir, yo la siento como mía, la apruebo. Claro, porque además la Constitución, como lo señalas tú, requiere, ¿cierto?, que después se apruebe y va a ser más encima con un voto obligatorio, por lo tanto, es necesario que la gente la sienta propia. Sí, acuérdense que el plebiscito de salida, a diferencia del plebiscito de entrada, es obligatorio. Ahora, que el plebiscito de salida sea obligatorio pasa en todos los países del mundo en que hay asambleas constituyentes o convenciones constitucionales o como quieran llamarlas, porque hay un fenómeno que es muy lógico, que es que tú no puedes obviar, decir, ¿sabe qué? Estamos haciendo una constitución que es aprobada, no sé, por el 30% de la población. No se puede. La población, la ciudadanía tiene que sentirse parte y decir, ya, yo aprobé o quise rechazar esta constitución, pero por eso siempre para que se manifiesten, para que la sienten como propia, una constitución que nos represente a todos, tiene que ser con voto obligatorio y me parece que ahora es lo justo y lo que tenía que pasar. Exactamente. Ya, y ahora para conversar un poco del tema que nos convoca a nosotros como funcionarios y como asociación, ¿Sí? Como país debemos trabajar en un concepto de justicia social que permita dar armonía a todo el sistema tributario mucho más allá de un lenguaje técnico, sino que permita que los ciudadanos contribuyan con un aporte para el bienestar de todos. Por ello, creemos que el sistema tributario en Chile debiera transitar hacia un sistema progresivo. ¿Qué piensas tú en relación a esa apreciación o a ese comentario? No, eso es puro comunismo. No, está bien. Obviamente que los que tienen más tienen que aportar más. Si aquí la plata no la consiguen ellos, la consiguen sus propios trabajadores, ¿cierto? En la empresa. O sea que aquí cuando tú ganas plata especulando, bueno, no hiciste mucho, solamente especulaste. Otro trabajó por ti, porque en el fondo aquí la plata se obtiene, el dinero se obtiene trabajando. Tú y tus trabajadores. Por lo tanto, si los trabajadores ganan menos, hay que hacer un sistema de redistribución. Tú y los que están, y las dueñas de casa, por ejemplo, que ayudan que llega el marido o los niños después y tienen todo listo, etcétera. O sea, también hay que pagarle a esa mujer que tiene labores de cuidado de la casa y labores domésticas. Entonces, eso hay que ser lo más participativo en lo que dice relación con los ingresos. Por lo tanto, en materia tributaria, los que tienen más tienen que aportar más. ¿Por qué? Porque no lo obtienen solo y porque vivimos en sociedad, pues. Si son millonarios quieren que no aportar, bueno, vayan a ir a una montaña solito y todo. Aquí viven en sociedad. Usted usa calles, los semáforos, hay que pagar muchas cosas. ¿Y por qué no es justo que todos paguemos en la misma proporción? Como por ejemplo pasa en el IVA, ¿cierto? Cuando usted tiene muchas más lucas y va acumulando. O sea, pensemos, en esta pandemia, y esto no es un secreto porque está todo, hay algunos que se han hecho más ricos, cuando la mayoría de la ciudadanía en Chile se ha hecho más pobre. Y hay algunos que se han hecho más ricos. ¿No quieren colaborar más? Han aprovechado la pandemia. Yo no digo que con dolo, pero por lo menos han ganado. Entonces, oiga, aporte más. Yo sí creo en un sistema progresivo como los países europeos, porque además, esto es una opinión muy personal y puede no compartirla a nadie, yo creo que es obsceno que algunos ganen tanto respecto de otros que en Chile no tienen. Bueno, un poco al Servicio de Impuesto Interno como institución. Se entiende, ¿cierto?, que el rol de este servicio es fiscalizar y aplicar los impuestos internos en Chile. Sí. Y si analizamos la actual constitución, podemos apreciar que a diferencia de otros países como Colombia o España, por ejemplo, no indica nada acerca del sistema tributario propiamente tal. Si bien es cierto, entrega algunas directrices, nosotros pensamos que no es suficiente para poder evolucionar hacia un sistema tributario más justo. Basados en esta apreciación,
¿de qué forma crees tú que debería establecerse las normas tributarias dentro de la Constitución para poder entregar garantías reales a los ciudadanos? Y también pensando en la institución, como Servicio de Impuesto Interno, tal vez, si tú lo ves como una institución que pueda desmarcarse del gobierno de turno. Absoluta y totalmente. Yo creo que impuesto interno debería ser un ente autónomo con patrimonio propio y los principios que rijan deben ser un progresivo, proporcional y repensar los impuestos desde el territorio. O sea, también hay un tema ahí con eso. Yo creo también que el sistema tributario en Chile tiene que ser modificado porque en Chile plata hay, ¿cierto? Lo que pasa es que no se distribuye. O sea, todos decimos, está mal pelado el chancho, pero nos quedamos ahí. Yo creo que tenemos que hacer que el sistema tributario chileno sea modificado en términos de que la proporcionalidad y la progresión aumenten, y además hay que pensar lo que se ha hablado mucho, los territorios. Se genera plata en algunos territorios y todo se tributa en Santiago, incluso en Las Condes y Vitacura. También hay que darle vuelta a eso. Pero sí, yo entiendo que en la Constitución tendría que estar el Servicio de Impuesto Interno como es el Banco Central, como es la Fiscalía, o sea, autónomo, que no dependa del gobierno turno, con patrimonio propio y con muchos más fiscalizadores, porque, perdona, pero aquí hay, o sea, los temas aquí que han sido porque faltan fiscalizadores. Entonces, y déjame decirte algo, los directores de impuestos internos muchas veces han sido proclive al gobierno turno para ser elegido en un principio y después, y todos sabemos el tema, digamos, que no presentó querellas para el tema de las platas políticas, porque se llegó a un acuerdo para el director de impuestos internos y para el nuevo fiscal nacional. Entonces, tenemos ahí un problema que eso tiene que terminar, tiene que llegarse a la dirección de impuestos internos de una forma más objetiva, ¿cierto? El director no depende del gobierno turno, eso estoy absolutamente seguro. Yo tuve un compañero de curso, director de impuestos internos, Julio Pereira, pero era de derecha, claramente. Me acuerdo los perdonazos que hubo ahí. O sea, sorry, pero todos sabemos qué pasó. Y entonces, yo creo que tiene que haber una cierta autonomía de servicio de interno, tal y como son los otros entes que yo soy muy proclive a la autonomía con control. Ojo, con fiscalización, tiene que rendirle cuentas a otros, eso sí, pero a ciertas autonomías, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, CERNAC, o sea, yo soy proclive a ello, sí con fiscalización, tiene que rendirle cuenta a alguien, no puede ser ante sí mismo, pero sí, porque así no dependen del gobierno turno y eso provoca que haya mayor autonomía para gestionar y hacer su labor, digamos. Hablar del impuesto a los súper ricos, el Sí, royalty a la minería, sí, eliminar las exenciones tributarias, entre otras. sí. ¿Cómo la nueva Constitución podría establecer en el sistema tributario que existan impuestos permanentes para hacerse realmente cargo de las necesidades básicas de las personas, ya sea para educación, salud, vivienda, y no solo cuando estalle una crisis en nuestros rostros? O sea, lo que decíamos antes, que los principios sean impuestos progresivos, proporcionales, desde los territorios, etcétera, establecerlo. No se puede ir mucho más allá, porque eso tiene que hacerse a través de la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que la Constitución ve temas como generales, no puede echar en tanta minucia. Yo he tenido reuniones con mucha gente, como la que tenemos teniendo contigo, María Teresa. He tenido reuniones con harta gente y todos plantean sus postulados respecto a lo que diría la Constitución, con pescadores respecto al mar en la Constitución, con fiscales, con jueces, con, no sé, muchas otras confederaciones y federaciones. Y está muy bien, pero no puede todo ir a la Constitución porque si no tendríamos una Constitución de 1000 artículos y eso sería un despropósito. Sí creo que como institución el puesto interno tendría que ser autónomo y lo que hemos hablado. Eh, y sí creo que tendría que establecerse como principio que fuera progresivo, proporcional y además que sea proporcional un poco o sea, darle un espíritu de que los impuestos deben ser para hacer redistribución. Eso es lo que yo creo. ¿Ah? Con eso se hace distribución. Ahora, de ahí a que pongamos uno u otro, no lo sé. Ahí yo no soy tan experto y habría que conversarlo con algunos expertos más que digan que el fondo tema va a tener que coordinarse constitucionalista con gente que sepa de tributaria para ver cómo se pone una cierta justicia tributaria, por decirlo así, ¿no? El concepto de justicia tributaria tendría que estar ahí y eso hay que conversar un poco con los constitucionalistas y con los tributaristas. Yo creo que se puede lograr, ¿eh? Se puede lograr como principio, porque de ahí para abajo se hacen las leyes, con la bajada de las leyes tendrían que buscar también esa justicia tributaria que la propia Constitución ordena, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con el impuesto
con los royalties de partida. Y eso quizás hasta podría pasar, que llegar en la Constitución. Mira tú que lo dices, porque estamos hablando de que de las minas y todas estas son de todo el Estado, son... incluso la actual Constitución dice que las minas son la propiedad inalienable, no sé qué, no sé cuánto, es del Estado. Bueno, ¿cómo se hace eso? O son del Estado, o pagan un impuesto royalty o un impuesto alto respecto de las ganancias para Chile. Y eso también podría conversarse también. Y también yo creo que impuesto por única vez a los más ricos debería pasar, debería terminarse con esas tipo de ayuda a las empresas, a los camioneros, a las, a las mineras con la gasolina, a las forestales, o sea, tú dices, pero a ver, son los que más ganan plata y tienen este tipo de exenciones no, eso también hay que terminarlo y rapidito. Es el impuesto específico. El impuesto específico, por ejemplo, a las mineras creo que no se les cobra. Sí, no, sí, varias empresas y varios rubros que no lo pagan. Sí. Y lo pagamos nosotros. Lo paga el taxista que vive de eso. Entonces eso hay que cambiarlo. Y todo otro tipo de exenciones que también tienen las forestales, los transportistas, el rubro agrícola. El rubro agrícola. Entonces se hacen en un momento para incentivar algo, pero después quedan eternos y ahí y los que más tienen, o vamos a decir que AgroSuper es pobre. Exactamente. Ya, para continuar entonces, otro de los aspectos importantes será cómo devolver el valor al trabajo. ¿Cómo realmente se empareja la cancha? ¿Cómo avanzamos hacia un trabajo decente? Donde, por ejemplo, la discusión del salario mínimo deje de estar condicionada solo al crecimiento económico del país. Ya, es un tema bastante profundo. Yo sostengo que se pueden poner parámetros de aumento sin que tenga que discutirse cada vez entre los empresarios, la CUT y el gobierno. Yo creo que no, es una cosa que al día de hoy nadie dice, no, sí, tenemos que sentarnos cada año. Algunas veces lo han hecho cada 3 años, ya avanzamos. Tampoco. Yo creo que tiene que haber otras fórmulas automáticas, diría yo, de reajuste del sueldo mínimo, por un lado. Y por otro lado, todo este tipo de cosas como económicas también tienen que ver con el gobierno de turno y el color que tenga, ¿no? Por lo tanto, no es, y aquí es lo que yo pienso, yo no creo que dé lo mismo por quién votar, porque en el fondo, claro, la conducción política la lleva el gobierno de turno, pero si tenemos otro gobierno de turno de derecha, bueno, entonces sabemos todos los que representamos un sector que vamos a estar en desmedro para los derechos de los trabajadores, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido yo creo que hay, en materia laboral, por ejemplo, hay que avanzar en la Constitución con negociación por rama, término o muy poco dejar, a mí todo lo que tiene que ver con las labores porque en el fondo aquí yo tengo el derecho laboral, está bien ocupadito así porque yo lo ocupo harto. Todo lo que tiene que ver con la subcontratación a mí no me gusta, yo creo que se ha hecho abuso de la subcontratación, por lo tanto hay que o moderarla mucho o definitivamente terminar con esa subcontratación, aunque a la derecha en eso me han gritado de todo. Derecho a la huelga, derecho a negociación colectiva de todos los sectores, pues no puede ser que los privados tengan derecho a la negociación colectiva, y algunos que son sensibles no pueden, no pueden negociar colectivamente, yo me parece pésimo. El derecho a huelga común, el derecho a negociar. Ustedes, por ejemplo, tienen que tener asociaciones gremiales y no pueden tener sindicato. Absurdo, perdón, déjense joder. Tienen que tener derecho a la sindicalización, todos. Tampoco tenemos derecho a huelga. Por eso lo estoy diciendo, el derecho a huelga, el derecho a sindicalización, el derecho a negociación colectiva, negociación por rama, etcétera, son iniciativas que uno esperaría que estén en la Constitución para defender los derechos de los trabajadores como un derecho relevante. Ya, y la última consulta, ya en este mismo sentido, hoy también se está hablando de avanzar en negociaciones ramales, claro, lo mismo que estabas conversando, y eliminar las limitantes a los derechos de los y las trabajadores públicos. Te lo acabo de decir. A negociar, sí. ¿Es posible generar principios constitucionales? Sí, ya me lo comentaste. Lo que decía, yo creo que también hay que discutir, ya que eso está respondido, con descentralizar, por ejemplo, algunos impuestos. El tema de la descentralización hay que ver lo que decíamos antes, enunciamos por lo menos, que las regiones tengan una proporcionalidad de lo que se genera, de las ganancias, de los impuestos que se generan en ciertas regiones. Me refiero, no sé, San Antonio, Valparaíso con lo que pasa a los puertos, en Antofagasta con las mineras, en el sur con las forestales, que se queden en las regiones,
las pesqueras en tu región, o sea, que se quede algo de esa tributación en las regiones y no se venga a tributar a Santiago como lo están haciendo mucho. Pero sí, yo también creo en la negociación por rama y lo que te mencionaba ya lo dije, digamos. Bueno, para terminar, no sé si quieres darnos alguna opinión personal, algún comentario adicional. No, yo agradecer solamente me sirve a más lo que ustedes, como sus posiciones, porque tus preguntas también tienen inmersa una posición detrás y me parece que estamos muy en sintonía. Entonces, y lo que me ha pasado con muchas instituciones de trabajadores en Chile es que están en sintonía. Bueno, por eso quizás votaron tanto por nosotros. Pues lógico, pues al final el 2080 de mayo, o sea, del año pasado, octubre 25 del año pasado y este año, es porque los trabajadores en Chile están en sintonía con estas cosas que yo estoy diciendo que yo los represento, pero también representan ellos mismos lo que quieren. Así que no hay ninguna novedad. Así que no, gracias por la invitación y feliz de conversar con ustedes cuando quieran. Y ojalá, claro, ojalá que se pueda volver a generar esta instancia, podamos ir conversando a medida que va avanzando todo el proceso. Absolutamente, eso se trata, siempre sí, y recibiendo a los dirigentes. Y de hecho también me comprometo a hacerte llegar un material que se elaboró por parte de nuestro gremio con algunas ideas que pueden estar relacionadas con el pago de los impuestos. Pero sería fantástico, si lo puede llegar sí. a la Sí, te lo Constanza, voy a hacer llegar. fantástico, eso estamos tratando de tener lo máximo de insumos posible en todas las materias, y esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Sí, eso. Ahí te dejó el mira, ahí lo escribió Constanza su correo. Sí, ahí se lo voy a enviar. Esto, ya pues Daniel, muchas gracias, muy agradecida por tu cercanía, por tu sencillez, se agradece realmente. Y para culminar, solamente agradecer, ¿cierto?, la disponibilidad y las ganas que tienes de participar junto a nosotros, porque nos haces partícipe en este proceso, y a nuestra directiva también por integrar dentro de sus ejes fundamentales de trabajo y proyecto gremial lo que es la reforma constitucional. Así que muchas gracias. Listo, pues. Ya, que estés muy bien, María Teresa, muchas gracias a ti.